Hola a todos y bienvenidos a nuestro espacio de podcast. El día de hoy vamos a hablar del hombre y la sociedad política, en el cual tomaremos de la información del libro Teoría del Estado y Derecho Constitucional de Víctor García y nos remitiremos a hablar de la parte uno del libro, primer capítulo. Nuestro primer tema a tocar va a ser ¿qué es el ser humano? Podríamos intentar descifrar qué es el ser humano a partir de nuestra percepción propia, pero vamos a intentar también analizarlo del lado del libro. El primer tema que nos toca son las diferentes características que tiene el ser humano, que son inherentes a este mismo, que podría ser la racionalidad, espiritualidad y libertad. Bueno, yo quiero hacer un énfasis principal y es en la espiritualidad. Creo que es un tema que me parece muy importante, sobre todo pues en el ser humano. Es importante también tener presente que en la lectura nos dice que el ser humano, además pues, de tener espiritualidad, pues es un ser racional y es un ser libre. Y la espiritualidad creo que es fundamental porque nos hace conectar con ciertos entornos, nos hace conectar con ciertas situaciones, que de esa manera podemos ser seres sintientes y que también nos legitima como seres humanos. Sin espiritualidad, siento que seríamos, y pues también en la lectura se establecen varios aspectos, seríamos tal vez personas vacías, tal vez no tendríamos muchos fundamentos para opinar sobre cosas porque ni siquiera somos capaces de sentirlas. Eh, el ser humano, por excelencia, es espiritual y por lo tanto a ello lo apega a su conciencia. La conciencia y la reflexión interna también va muy pegado a la espiritualidad. Si nosotros somos conscientes del entorno, de la espiritualidad que tenemos, somos conscientes también de nuestro interior y somos conscientes también de opinar, somos capaces de ser, pues, y ser seres sintientes a la hora de recapacitar, a la hora de incluso tener una libre voluntad. Por eso creo que es importante tenerlo muy presente. Para mí la espiritualidad es algo fundamental. Creo que en la lectura también se deja muy claro la importancia y que sin la espiritualidad pues, eh, no tendríamos pues, la idea de quiénes somos realmente. Bueno, totalmente de acuerdo. De igual manera, siento que estos tres puntos que nos toca la lectura, que es la racionalidad, espiritualidad y libertad, en la cima más alta, encima de todas está la espiritualidad, como bien lo dice Juan, ahí empieza a partir todo, pero asimismo estas tres características van una de otra de la mano, van conjuntas, o sea, cada una actúa por individual, pero al mismo tiempo juntas crean al ser humano. Entonces, ahí nos ponían un tema de la diferencia entre un ser normal a un ser humano. ¿Cuál es la principal diferencia? Nos ponían que era la razón. Ya que con la razón se permitía que el ser humano pudiera, por ejemplo, analizar diferentes tipos de situaciones y de que ahí pues ya nos podemos extender más allá, que va combinado la espiritualidad con la ética y los ciertos valores morales que cada persona por individual tiene, que uno de sus principales valores que nos lo tocaban y importante tomarlo a colación en una materia como lo es constitucional, como es el Estado, que es un tema que vamos a tocar más adelante, que es la justicia, uno de los valores principales del ser humano, valores éticos, que esto va muy combinado con esta creencia aristotélica que nos mencionaban, con la prevalecencia de la dignidad humana, que pues al fin y al cabo lo que buscamos todos los seres humanos es esa dignidad humana, prevalecerla, protegerla, a fin de qué, pues a fin de crear como un estado de comodidad, no solo de comodidad, sino también podríamos ponerlo como de prosperar. Sí. Ok. Yo quiero enfatizar un poco en el tema de la libertad. El tema de la libertad es algo que cada uno tiene como persona y que nos basamos en nos basamos en la ética y en lo moral, pero al mismo tiempo nos conlleva una libertad de decidir y de razonar que lo que queremos hacer, ya que es cuando conecta con el razonamiento que tiene el humano. Entonces, esta libertad es muy amplia, pero tenemos que ser conscientes que hay límites que no debemos como cruzar, que no debemos pasar para evitar como inconvenientes o cosas que nos afecten como persona. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro tema 2 de esta respectiva lectura y es la necesidad del hombre en vivir en sociedad. A lo que nos podemos remitir al texto cuando nos dice que la sociedad y el Estado están
en servicio al ser humano y se creó para servicio del ser humano con este tipo de visión antropocéntrica. Y acá yo te puedo tocar pues ya una visión personal que es pues haciendo una diferencia entre perspectivas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la época medieval y la perspectiva que tenían, que era una perspectiva heliocentrista, donde las normas sociales se guiaban por normas bíblicas, que ese era el deber ser, los valores eran lo que decía en la Biblia, y precisamente pues estaban estos temas religiosos que a pesar de que algunos podrían verse en la sociedad eh, actual como buenas, habían otras que, por ejemplo, el matar a los herejes que pensaban diferente, estaban mal. Entonces, ya en una revolución científica tocamos esta visión antropocéntrica y claramente se ve reflejado en el derecho y en la normativización, donde ya se legisla, ya se crea a partir de las relaciones interpersonales y con el Estado, ya se busca hacer necesidad de control político, ya que pues ahí naturalmente nosotros los seres humanos somos unos seres sociales. Bueno, yo sí quisiera pues hacer aquí la pregunta y es que ustedes creen de verdad que el ser humano es capaz de vivir totalmente solo o genuinamente sí necesita la sociedad. Yo considero que el ser humano totalmente necesita la sociedad y pues vamos a retomar una frase que está en el libro que dice el ser humano es sentir que hay de todos en cada uno y de cada uno en todos. Y esto nos lleva a pensar y a darnos cuenta que en todo el tiempo estamos como en una colaboración constante, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Un ejemplo, el tema de alguien que tiene una tienda. Entonces, en ese aspecto, uno va a comprar algo por necesidad propia, pero al mismo tiempo está apoyando a la otra persona, que es lo que necesita. Entonces, también lo podemos ver como en el paso de los tiempos, en el desarrollo de todas las infraestructuras, porque se plantea algo, entonces, entre un conjunto de personas comienzan a desarrollarlo. Entonces, yo defiendo que sí es muy necesaria la sociedad para el desarrollo del ser humano. Bueno, yo sí quiero discrepar un poco y es que una postura que me parece muy importante y muy válida tener en cuenta es, por ejemplo, el tema de los náufragos, el tema de los ermitaños, que son personas que viven alejadas de la sociedad durante periodos de tiempo, tal vez por obligación, otros pues no por obligación, sino pues por causales externas a ellos. Y aún así, viviendo pues en estas condiciones, son personas que son capaces de tener una reflexión interior bastante profunda, son personas que son capaces de crear conocimientos propios, son personas que son capaces de tener su propia ideología incluso. Entonces creo que también me parece que es muy importante tener en cuenta que en muchos casos la soledad también puede reflejar una forma de vida, también es válido verlo de esta forma y no olvidarnos de las personas que durante largos periodos de tiempo también lo han hecho y pues han logrado salir con vida de eso y han logrado vivir en sociedad tal vez después, pero pues no teniéndolo en cuenta. Bueno, referente a eso, yo sí quiero discrepar, ya que es claro que a pesar de que son ermitaños o náufragos, detrás de sí ellos ya venían de una vivencia en lo social, en un estado, con compartir con personas. Si ellos saben leer, saben escribir y saben hablar, pues es porque tuvieron contacto con otra persona para poder hacerlo. Y pues un claro ejemplo de esto es la historia. Podríamos remitirnos a las primeras civilizaciones humanas, donde pues claro, el ser humano inició siendo nómada, pero ya cuando se estabiliza y ya que se crean estas primeras sociedades, podemos irnos, por ejemplo, cuando crearon la escritura, sin, sin esa vivencia interpersonal entre personas que crearon esa sociedad, no se hubieran creado ciertos conocimientos que hoy en día estamos viendo, inclusive que vemos como en derecho, que es como la sociedad romana, o mucho antes como lo que es el mercado, la economía, todos estos temas se crearon a partir de la relación interpersonal, que esas relaciones interpersonales al final se volvieron en una sociedad. Vamos con el bloque 3, el cual nos establece cultura, civilización y progreso. Creo que es muy importante que tenemos en cuenta también la figura de progreso. Es una figura que, que también en el documento pues, nos habla un poco sobre el mejoramiento y crecimiento en general, no solamente de la vida material, sino también pues, de la vida consciente. Esto está ligado directamente a la ciencia moderna
Y también pues está ligado a que pues en el progreso se ven también los derechos fundamentales, cómo progresan también conforme la sociedad va avanzando, cómo la transformación industrial y comercial también ha tenido que influir en eso y cómo también avanza conforme con nosotros. Eh, y por tanto también es entender un poco que conforme hemos pasado también en un progreso material, hemos tenido una influencia bastante significativa en la influencia, pues, en el poder del dominio que tenemos en la naturaleza. Entonces tenemos una influencia material que tiene un impacto real respecto a las diferentes modernizaciones que hemos tenido como sociedad y aún así pues seguimos afectando la naturaleza, que es un punto muy importante pues que el ser humano tiene que tener siempre en cuenta. El progreso a veces puede ser un progreso que lo vemos desde un punto de vista positivo, pero no estamos a veces teniendo en cuenta todos los puntos de vista que puede ser incluso negativo porque estamos afectando de una u otra forma nuestra propia existencia, como afectando la naturaleza. Eh, Creo que también pues, el progreso tiene que estar ligado a criterios éticos, criterios morales, aquí no solamente pues es lo físico, lo material, sino pues que tiene que haber también ciertas pautas para que podamos decir hasta qué punto realmente es progreso. Bueno, hablando de la civilización, yo estoy totalmente de acuerdo con el progreso material, de infraestructura y todo, pero hay que tener algo en cuenta y es que no le podemos decir verdadero progreso cuando estamos afectando recursos básicos como la naturaleza, estamos afectando el medio ambiente, cuando hay violencia, desigualdad. Entonces, sí es importante, pero no le podríamos llamar un progreso totalmente cuando estamos viéndonos afectados tanto nosotros mismos a un largo plazo. Por consiguiente, vamos a hablar del tema de la cultura. Es claro que la cultura no la podemos explicar como ese tipo de comportamientos continuos que se generaron a través de una organización social o lo que podríamos llamar hoy en día como sociedad, que por un lado, claro, están estos tipos de comportamientos inmateriales como lo son el lenguaje o inclusive las creencias como las religiones o también como ese sistema de derecho que está en esa debida cultura, que eso también nos tocaba, digamos, el tema que nos tocaba Juan al principio sobre el progreso, que es algo que de cierta manera es fundamental el tipo de cultura que se tiene para ese debido progreso y que ahí ya nos tocan el tipo de culturas materiales, como lo son la tecnología, que esta tecnología se crea a través de la necesidad del ser humano a progresar. Entonces es claro que nos podemos poner a preguntarnos si la civilización, el progreso y la civilización son estos verdaderos pilares de la existencia social. Pues considero por mi parte que la cultura, como lo decía anteriormente, sí lo es una parte fundamental porque gracias a la cultura que existe podemos generar un progreso ya sea bueno o malo, porque depende de la dependencia de cada cultura es cómo progresaría el Estado. Podríamos compararlo hoy en día, por ejemplo, con este tema como la cultura que hay en América Latina con la cultura asiática. De pronto, pues Asia puede progresar más fácil por este tema de disciplina, que el tema de disciplina podría ser ya un ámbito netamente cultural. Es algo que podríamos tocar. Vamos a seguir como este tema número 4 que se trata sobre las estratificaciones sociales. Yo me encargaré de explicar lo que son las castas, que podríamos definir las castas como esa división jerárquica en las sociedades, pero pues tenemos que poner un ejemplo en este caso, y estas jerarquizaciones se veían más en el mundo antiguo. Uno de los ejemplos, por ejemplo, podría ser el mundo egipcio, que el antiguo Egipto tenía una gran división, una clave división social, que se dividía sobre todo en nobleza, los sacerdotes, pero pues obviamente estaban los plebeyos abajo y se veía una clara diferencia de esta estratificación social, de esto se trata las castas. ¿Cuál es la crítica de las castas? Claramente pues está la división social y esta división social nos lleva a esta desigualdad que había, porque pues ya ahí nos podemos meter en temas económicos, ya que estas estratificaciones sociales y sobre todo las castas generaban una gran desigualdad económica. Inclusive me pareció muy importante e interesante tocar un tema que es como hoy en día, digamos, las castas se ve muy reflejado en una sociedad como es la India actualmente, a pesar de que legalmente pues está prohibido, en la práctica y en la cultura de India se ve muy arraigada. Yo voy a abarcar el tema de los estamentos. Es
en el cual también era utilizado por, no sé, él designaba personas para que protegieran o trabajaran la tierra, asimismo daba como para que gente estuviera en esa tierra y él pues las protegía. Ahora pues tenemos una organización que es una organización mucho más actual, que son las clases sociales, que yo creo una gran diferencia que tienen las clases sociales a diferencia de las castas y los estamentos, es que las clases sociales no son estáticas, las clases sociales son dinámicas. Entonces, en la lectura nos dejan ver en muchas ocasiones que efectivamente eh, está la posibilidad de que una persona pueda subir, que una persona pueda cambiar su clase social. Digamos que mientras que en las castas, en los estamentos es algo muy complicado porque está ligado a muchas veces a linajes, a descendencias, a propiedades. Aquí nos deja ver que puede haber una gran movilización social en la cual la persona puede escalar dentro de las clases sociales. Eh, hay que tener en cuenta pues que donde pues en estas clases sociales existen también, a pesar de que puede haber la posibilidad de que se pueda escalar dentro del mismo y no sea estática, sino que es dinámica, no quita el hecho de que siguen habiendo barreras legales, culturales, que muchas veces son infranqueables. Entonces, verlo desde un solo punto de vista, como muy imaginario, donde pues es perfecto, pues no lo es. Tal vez no es igual de estática como las anteriores, pero no es perfecta. Sigue prestándose para desigualdades sociales, sigue prestándose para que puedan haber divisiones de personas con mayor o menor poder adquisitivo. También depende mucho pues, de la clase de sistema educativo, de acceso a las oportunidades, de realmente un sistema legal oportuno. Yo creo que es muy importante tener en cuenta las clases sociales y Colombia es un país que tiene una gran problemática en esto porque tenemos un país que tiene gentrificación, gentrificación donde hay personas que viven en zonas bastante, digamos, costosas, pero al lado puede haber una casa, precisamente al lado de esta zona puede haber una casa donde efectivamente pues, hay una familia de escasos recursos. Pero no solamente hay muchas dinámicas, el problema de las clases sociales no ataca realmente el problema de raíz. Por ejemplo, una persona que, no sé, tiene un poder adquisitivo mayor, pero decide irse a vivir a un lado de la ciudad que es mucho más económico, a pesar de que tiene un poder adquisitivo mayor, se va a vivir hasta el lado de la ciudad para, pues de pronto, para que los impuestos y demás le lleguen mucho más económicos, pues no quita el hecho de que porque en un lado hayan ricos o en el otro hayan pobres, porque realmente existe la gentrificación por ambas partes. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que las clases sociales, a pesar de que en el texto se toca pues de que no son de que son dinámicas, de que son estáticas, igual no corresponden realmente a dar soluciones a problemáticas reales dentro de la sociedad y que es un sistema que debería pues también tenerse en cuenta para un cambio, porque pues ya a la sociedad que tenemos hoy en día, con las desigualdades que tenemos hoy en día, no está brindando una solución en tiempo real. Ahora, teniendo en cuenta pues un poco ya lo que explicamos respecto a las clases sociales y demás, más a contexto actual, yo sí quisiera como hacer una pregunta a los dos puntualmente, y es, ¿se han preguntado cómo su estatus o su rol social influye en su vida diaria? O sea, ¿cómo pues, influye que hoy en día pues estén estudiando donde están estudiando, que tengan el trabajo que están, o la parte de la ciudad en la que viven? ¿Creen que es algo que influye en sus comportamientos cotidianos o en cómo la gente los trata? Claramente, hoy en día pues se han roto barreras de estratificación, pero igualmente siguen existiendo. Nos damos cuenta la dificultad para las personas que viven en zonas rurales como en Colombia, como por ejemplo en el campo, para poder entrar a una universidad. Es claro que bueno, a una universidad privada uno puede hoy aplicar, pero pues la mayoría de gente no puede pagar una universidad privada, sino pues simplemente aplican a una universidad pública. Es claro también que los colegios, la diferencia educativa se ve, no es lo mismo una escuela rural a un colegio, pues claramente en Bogotá no,
es la misma educación. No se le, claramente están los estados de excepción, pero usualmente suele pasar eso. Entonces, claro que ese rol que se ejerce en la sociedad hoy en día en Colombia, una sociedad como Colombia se ve muy arraigada, a pesar de que se han roto barreras. Obviamente ya no estamos hablando de hace unos 100 años, como lo mencionaba yo anteriormente, que existían las castas, pues ya no existen así tal cual, pero aún así se sigue usando la prevalencia del status quo. Entonces, creo que las cosas sí, aún falta mucho por avanzar. Hablándolo desde un punto más centrado, en cierto aspecto ya actualmente, como le dijo mi compañera, ya se han roto muchas barreras, pero hay gente que mantiene estereotipos de tú vives en una casa, en una zona en una zona de bajos recursos, entonces ya te catalogan como la persona pobre o cosas así, como si no sé, vives en un apartamento, en una zona residencial un poco más de altos recursos, ya te catalogan como la persona que tiene mucho dinero, entonces ya es como es muy relevante saber o sea, qué pensamiento uno puede dar o Vamos a seguir con este tema número 5, que es de la sociedad del Estado. Y es claro que acá nos pone la lectura a pensar sobre cómo pasamos de estas sociedades prepolíticas, donde sí ya se veían ámbitos sociales y políticos de organización, pero esa necesidad de avance, como lo mencionábamos anteriormente, en la civilización, esa necesidad de avance nos genera la creación de un Estado y de un Estado más estructurado y sobre todo un Estado formal. Entonces, eso es una parte fundamental. Yo creo que es importante tener en cuenta también pues que esta estructura, esta organización, pues también es algo que hoy en día en el mundo pues se tiene muy presente. Casi que todas las estructuras estatales pues parten de esta necesidad de organizar de organizar sus territorios, de organizar a sus poblaciones. Entonces, me parece que es supremamente importante también recalcar pues en la lectura en varios aspectos y en varios puntos. No recalcaba cómo estas formas de organización podrían variar, también depende de comunidades, de dinámicas sociales, dinámicas culturales, civilizaciones, porque pues no, digamos que el mundo ha tenido diferentes etapas de civilizaciones y por ende se han organizado de diferentes formas conforme lo ha requerido su etapa. Tenemos también, pues, por ejemplo, los sumerios, tenemos, por ejemplo, los griegos, tenemos las poblaciones actuales, por ejemplo, que tenemos organizaciones muy diferentes porque también son etapas en las que lo han requerido y ver un avance en el que ha funcionado. Tal vez no es un sistema perfecto, tal vez no es un sistema que tenga puntualmente pues todas las garantías, pero es un sistema que ha demostrado que ha podido avanzar, que a pesar de que en su momento pues no de pronto no era un sistema como muy equitativo o no era muy justo, conforme fue pasando las épocas, se han venido actualizando, se han venido modernizando estos sistemas hasta que hoy podemos tener un sistema democrático en el que tenemos un país en el mundo como el Reino Unido que tiene un parlamento, por ejemplo, que le brinda ciertas garantías para crear esta organización estatal y que de verdad se pueda ver pues que la institucionalidad, por ejemplo, pues está presente dentro pues, de la organización del país, bueno, o del mundo en general. creo que lo podemos pausar porque ya está que no sé qué. Bueno chicos, ahora pues yo basándonos en el tema que estamos hablando les quiero hacer una pregunta. ¿El Estado surgió por necesidad de convivencia o fue una forma de imponer poder? Pues originalmente, ¿cómo podríamos ponerlo? El ideal fue, pues claramente, la organización política y social. Ese es el ideal. Nos podemos remitir a varios autores, como lo decía de pronto Rousseau, que pues el hombre, muy relacionado con lo que nos ponían en el principio sobre la voluntad libre y sobre este tema de la espiritualidad y de la ética, que era como el hombre por voluntad propia toma estas decisiones, claro está, y pero ya después, a partir de de esas decisiones, se crea la necesidad de crear una organización para poder prosperar y generar más avance. Vale, yo sí creo que es muy importante hacer una aclaración y es que yo creo, también pues teniendo en cuenta un poco lo que nos mencionaba la lectura en varios aspectos, es que tampoco pues es una visión muy ideal, ¿sí? Porque pues es una... Uno, dos, tres. Bueno, yo sí quiero hacer como que, como que no estoy muy de acuerdo, realmente siento que es un sistema que se ha vendido de forma ideal y quiero que en la lectura también pues se ha podido evidenciar un poco de esa forma.
que es un sistema ideal, que no es tan ideal porque pues realmente se ha impuesto desde una posición de poder. Yo sí creo que es muy ilegítimo y un gran ejemplo que podemos poner son las naciones que hoy en día utilizan sus sistemas de justicia o su organización para imponerse o para crear sistemas antidemocráticos, por ejemplo, pues en el mundo. Yo creo que eso es como lo principal. Creo que también es muy importante tener en cuenta que pues fue en su momento, y como lo dije anteriormente, creo que me parece importante. Ay, ¡hue puta! Bueno, yo sí quiero ser un poco como la contraparte en esta parte, porque considero que... Ay, espérense. Bueno, yo considero que... Ay, marica, es que... no entiendo claro, en este punto entiendo la necesidad, pues, de crear el Estado. Sin embargo, creo que también es importante verlo como que no es desde un punto ideal. Creo que la lectura también nos logra rectificar un poco eso, como que no es desde un punto ideal, no es un sistema ideal y que realmente en muchas épocas cuando ha surgido por una necesidad momentánea. Sin embargo, el ser humano siempre ha estado jactado de que se necesita poder. Y desafortunadamente vivimos en un sistema en el que el poder ha jactado todos los sistemas de participación política y de organización territorial. Por eso, pues yo creo que es muy importante tener en cuenta que sí, creo que dentro de una u otra forma, pues es un tema de opresión. Sin embargo, creo que de una u otra forma es el camino para llegar a un estado que pueda llegar a ser un mejor estado. Sí, creo que el que tenemos hoy en día en casi que todos los países es un estado de poder que subyuga incluso a las personas que pueden llegar a pensar diferente. Eh, pero pues es el camino para que aprendamos del sistema que tenemos, de que veamos los errores que podemos llegar a tener y que de esa forma podamos crear un estado mucho más equitativo para todos y que realmente pues pueda tener todas estas, pues lo que se merece como organización y que no simplemente esté sujeto a imposiciones o sujeto a lo que diga uno o lo que diga otro, sino que realmente pueda ser un sistema equitativo. Entonces creo que por eso me parece importante. Bueno, hasta aquí el espacio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Creo que es muy importante que sigamos teniendo estos espacios de autorreflexión y estos espacios académicos donde también podemos estudiar muy de cerca todo lo que corresponde al ser humano, a filosofar y a sobre todo cuestionarnos a nosotros mismos y ver cómo las dinámicas sociales alrededor de la historia nos han convertido en lo que hoy somos. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos veremos en otros espacios.